Muchas gracias. Primero, muchas gracias a los organizadores de este evento, desde luego al diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, compañero de Magdalena Contreras, diputado muy distinguido por esta invitación, desde luego también a Virgilio Caballero, y me complace estar con mi colega John Ackerman, con el senador Alejandro Encinas, en fin, con Alejandro Rojas Díaz Durán y por supuesto con la maestra Rosy Laura Castellanos. También agradezco mucho la presencia del diputado Vidal Llerenas, ¿no? Y sé que va a estar o estará el diputado Romero, ¿no? Juan Romero, no sé si anda por aquí, no lo he visto, allá anda. Saludarlos a todos ustedes, al público que nos escucha, que nos observa por el canal del Congreso o que nos observará si este seminario se transmite reprogramado, y a todos los asistentes, ¿no? A todas las compañeras, los compañeros que están aquí interesados en conocer los alcances de esta reforma política para la Ciudad de México y la posibilidad del llamado de las posibilidades que tiene la llamada Asamblea Constituyente y no Congreso Constituyente, como decía hace un momento Alejandro Rojas Díaz Durán. Quiero comenzar haciendo tres comentarios de tipo, uno jurídico y dos políticos, y después entrar al tema para el que fui invitado. El comentario jurídico tiene que ver con algo que sí es muy grave, que lo han señalado algunos de los ponentes, y que tiene que ver con la conformación de la futura Asamblea Constituyente. El tema de 40 designados y 60% electos. Esto desde luego implica muchas violaciones a la Constitución General de la República. Hay que decir que esta composición no fue parte de la reforma, de los artículos sustanciales de la reforma, sino de un artículo transitorio de la reforma constitucional, del séptimo transitorio. Un artículo transitorio en cualquier reforma constitucional o legal no tiene el mismo valor que los artículos que componen el orden jurídico de la reforma correspondiente. ¿Y por qué digo que es anticonstitucional? Bueno, porque entre otras cosas vulnera los principios del artículo 39, 40, 41 de la Constitución, principalmente el 39. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y el 40 y el 41 que establecen cómo los cargos representativos deben tener su origen en un proceso de elección libre, auténtica y periódica. No es el caso de los 40 designados, simplemente por este hecho que me parece gravísimo, porque atenta contra decisiones políticas fundamentales como la del artículo 39, 40 y 41, esto da lugar o debiera dar lugar, si fuésemos un Estado de Derecho en México pleno, a recursos constitucionales, a acciones de inconstitucionalidad. Sé que se han presentado, pero no han sido aceptadas por los jueces federales, porque atenta contra las decisiones del pacto fundante del constituyente de 1917. Pero no solamente se vulneran estos artículos constitucionales, el 39, el 40, el 41, sino se violentan hasta otros artículos constitucionales, no del rango de los que acabo de mencionar. Por ejemplo, se vulnera el artículo 62 de la Constitución, que establece el principio de la incompatibilidad parlamentaria. El 62 señala que cuando se ocupa un cargo de diputado, de legislador o de senador, de legislador federal, no se puede ocupar otro cargo en el Distrito Federal, así dice el 62, o de la Ciudad de México, en los estados o en la federación. Entonces, habría una imposibilidad jurídica, habría una incompatibilidad entre ser al mismo tiempo diputado o senador y ser miembro o integrante como diputado constituyente de la Ciudad de México. Estas a mí me parecen consideraciones jurídicas que debieran tomarse en cuenta. ¿Pero por qué no se han tomado en cuenta? Bueno, repito, porque no vivimos en México en un Estado de Derecho y porque de manera, yo no sé, cuando se aprobó esa reforma a la ley de amparo,
se estableció en el artículo, como ustedes saben, los que son abogados y abogadas, en el artículo 61, fracción primera de la vigente ley de amparo, que los amparos son improcedentes en contra de las reformas constitucionales. Es decir, la propia ley de amparo dejó fuera del control de constitucionalidad una parte muy importante del ordenamiento. No puede existir, por eso digo que no existe Estado de Derecho, no es una afirmación política, es jurídica, cuando un segmento fundamental del ordenamiento, como son las reformas constitucionales, no son susceptibles de control de constitucionalidad. En muchos países de América Latina, las reformas constitucionales son susceptibles de control de constitucionalidad por parte de los tribunales constitucionales, por parte de la Corte Constitucional de ese país. En México no. En México es imposible acudir a la acción de inconstitucionalidad o al amparo o a la controversia constitucional para impugnar una reforma constitucional que puede ser infractora, puede menoscabar los principios fundamentales de la Constitución del 17. Ese es el comentario jurídico. Dos comentarios políticos. Uno que escuché ayer en los medios de comunicación que expresó el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM. Como saben ustedes, parte como miembro asesor de la propuesta que está preparando el gobierno de la ciudad para la nueva Constitución. El doctor de la Fuente dijo, en pocas palabras, que la Constitución de la ciudad no podía ser ni progresista ni de izquierda, porque tenía que ser resultado de un consenso, y las constituciones pues responden son para todos, para todas las posturas ideológicas, para todas las posturas en torno a los derechos fundamentales o a las formas de concebir la organización del poder. Esta declaración del doctor Ramón de la Fuente me imagino que estará en todos los debates, de estas semanas, de estos meses, desde luego en la Asamblea Constituyente, que se va a tratar de contradecir lo que aquí señalaba el diputado Virgilio Caballero. Se va a tratar de impedir que la Constitución de la ciudad sea una Constitución avanzada, progresista, que amplíe, maximice derechos humanos y los principios democráticos. Y ya están preparando el terreno ideológicamente para ello. En México, como todos ustedes saben, no voy a descubrir el hilo negro, todas las constituciones de nuestro país, tanto las federales como las constituciones centralistas, han sido producto de movimientos revolucionarios en donde la fuerza revolucionaria triunfante ha impuesto las condiciones de la Constitución. Eso ocurrió con la Constitución del 17, con la del 57, con la del 24, pero también con las centralistas de los periodos de Santa Anna, con las 7 leyes constitucionales de Santa Anna, y con las bases orgánicas también centralistas. Todas las constituciones de nuestro país han sido producto siempre de una fuerza política triunfante que establece el modelo político y el modelo de nación que requerimos, en este caso el modelo de ciudad que requieren los habitantes de la Ciudad de México. Se apela al consenso, es verdad, el consenso debiera ser lo adecuado, pero hay de consensos a consensos. Cuando el consenso tiene que ver nada más con las 3 fuerzas políticas mayoritarias, y si el consenso en el país me refiero, no el consenso de las fuerzas mayoritarias en la Ciudad de México, que es lo que no quieren, sino quieren el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias en el país, pues se puede decir que habrá un consenso asimétrico, no un consenso habermasiano, ni un consenso que tenga que ver con la filosofía política, por ejemplo, de John Rawls, sino un consenso amañado, simulado. Entonces, yo creo que estas declaraciones, desde luego, deben ser parte del debate político, jurídico, para el nuevo constituyente. Yo las rechazo totalmente, las declaraciones del doctor Juan Ramón de la Fuente, me parecen que son declaraciones que están proponiendo ya un modelo de constitución light, un modelo de constitución soft,
un modelo de constitución para la Ciudad de México en donde las tres fuerzas políticas mayoritarias de este país van a querer imponerle a la fuerza política mayoritaria de la ciudad, que se llama Morena, sus condiciones. Y hay desde luego cuestiones muy preocupantes. Todos estos artículos o preceptos que están contemplados en el actual artículo 122 de la Constitución, en donde todavía se acepta la injerencia del gobierno federal en las decisiones de la Ciudad de México. Injerencias, algunas de ellas de tipo explícito y otras de tipo implícito. De las de tipo explícito me refiero, por ejemplo, al poder que va a seguir conservando el Congreso de la Unión para determinar el monto máximo de endeudamiento de la ciudad. O me refiero, por ejemplo, a la facultad que sigue o que va a seguir teniendo el presidente de la República para destituir al jefe de la policía de la Ciudad de México, y otras implícitas que ya las mencionaba Alejandro Rojas. Por ejemplo, esta idea del Consejo de Desarrollo Metropolitano, que puede volverse un Frankenstein, un monstruo, para controlar a las instancias locales de la Ciudad de México. Un monstruo donde el gobierno federal va a tener el control de los principales servicios públicos, de agua, de transporte, de basura, en fin, de todos los servicios públicos fundamentales para la ciudad y desde luego para la zona metropolitana, y que se puede superponer, se puede supraordenar a las atribuciones que deben tener las instancias de la Ciudad de México. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué este esquema tramposo de 40-60? Pues fue para eso. El esquema tramposo de 40-60 fue para imponerle a la Ciudad de México un modelo de ciudad que desde luego que no podrían ganarse en las urnas, que no podrían ganarse por la voluntad de los ciudadanos de esta ciudad, porque la mayoría de los habitantes de esta ciudad, si no todos, se caracterizan por su progresismo, por sus luchas sociales a favor de los derechos humanos y de los principios democráticos. Pero déjenme ahora pues tratar para lo que fui invitado. Cuando fui invitado a esta mesa, se me dijo: es muy importante que hables de la democracia participativa y deliberativa. Hay muchos temas que tienen que ver con el constituyente de la ciudad, y desde luego uno de ellos es el de la democracia participativa y deliberativa. Llama mucho la atención que este proceso de constituyente en la Ciudad de México no haya sido ni consultado previamente a los ciudadanos, y también llama mucho la atención que la nueva Constitución, cuando sea aprobada en el mes de enero de 2017, no sea aprobada mediante referéndum por los ciudadanos de la Ciudad de México. Un proceso democrático, como ocurre tanto en América Latina, en los países más avanzados, como en los países europeos, los procesos constitucionales, las reformas constitucionales, lo hemos visto recientemente en Bolivia, hasta una reforma a una norma particular, se consultan a los ciudadanos mediante referéndum. Aquí el referéndum está excluido, es decir, está invisibilizada la ciudadanía que compone, o los habitantes que componen el territorio o que integran el territorio de la Ciudad de México. No se nos preguntó si queríamos una nueva Constitución. Y cuando ésta se apruebe, se va a aprobar, dice el 122 y los transitorios de la reforma, por las 2/3 partes de la Asamblea Constituyente. Pero no se señala que podrá ser aprobada mediante referéndum de los ciudadanos. Este es el primer señalamiento. Otro señalamiento que me parece trascendental es el hecho de que el jefe de gobierno de la ciudad va a tener el monopolio en la presentación de la iniciativa. Es decir, no habrá posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciativas, ¿no? Jurídicamente, las podrán presentar políticamente, socialmente, pero el monopolio jurídico, el documento que va a ser analizado por la Asamblea Constituyente, es la iniciativa que presente Miguel Ángel Mancera y su equipo asesor.
No será una iniciativa, no habrá iniciativas de carácter popular que puedan ser tomadas en cuenta por la Asamblea Constituyente. Respecto al proceso de desahogo, cuando ya el constituyente esté en funciones y sea electo por los ciudadanos, bueno, el 60% sea electo por los ciudadanos van a tener intervención vinculante que vincule a la Asamblea Constituyente. Tampoco se previó esa posibilidad de que los ciudadanos planteen propuestas, planteen reservas, planteen modificaciones, adiciones al texto que vaya a presentar el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. No hay intervención de los ciudadanos durante el proceso constituyente. Y como ya dije, tampoco va a haber intervención de los ciudadanos al momento final, cuando la Constitución de la Ciudad de México sea aprobada. Es decir, es una Constitución totalmente elitista, al margen de los ciudadanos. Elitista porque los 100 diputados constituyentes no todos serán electos por los ciudadanos y porque los ciudadanos no son tomados en cuenta ni al momento de preguntarles si querían la Constitución, ni al momento de elaborar las iniciativas de Constitución, ni al momento de procesar el constituyente, ni al momento de aprobarla en definitiva. Ya veremos qué es lo que se permite en el texto constitucional, ¿no? Ya veremos si, como dice Rosy Laura Castellanos, se acepta el referéndum, ya veremos si se acepta la revocación de mandato, ya veremos si se acepta en ese texto constitucional la auditoría ciudadana para vigilar todos los procesos de adquisiciones, de obras, de servicios, de compras del gobierno y de las unidades territoriales que existirán en las actuales delegaciones de la ciudad. Ya veremos hasta dónde llega el ejercicio de democracia participativa que propondrá el constituyente. Yo creo que aquí podremos seguir ejemplos muy exitosos en América Latina y en Europa para tener una idea de democracia muy superior a la idea de democracia que se tiene, por ejemplo, a nivel federal. Como ustedes saben, la democracia que tenemos a nivel federal es una democracia básicamente representativa, electoral, pero no es una democracia participativa, ni tenemos una democracia comunitaria. En 2012 se establecieron tres tímidas figuras de democracia participativa que son muy gravosas para que los ciudadanos las empleen. Una de ellas es la candidatura independiente, otra es la iniciativa legislativa popular y otro es el derecho de consulta, en donde sistemáticamente la Suprema Corte ha dicho no a las consultas que han sido promovidas por los ciudadanos de la República. Entonces, es un esquema muy débil el que existe a nivel federal en torno a la democracia participativa. En los sistemas constitucionales de América Latina, por ejemplo en Bolivia, la Constitución boliviana establece democracia representativa o electoral, establece democracia participativa y establece democracia comunitaria, pero agrega a la Constitución las tres formas de democracia tienen el mismo rango, el mismo nivel, ninguna es complementaria de la otra. Aquí estamos pensando, por ejemplo, en México, o hemos pensado que la democracia participativa, las tímidas figuras que existen de democracia participativa, estoy terminando, son complementarias de la democracia representativa, cuando debieran ser formas que estuviesen al mismo nivel de la democracia representativa. ¿Y qué me dicen de la democracia comunitaria? En la Ciudad de México existen pueblos originarios y esa democracia comunitaria, esos sistemas normativos, esos usos y costumbres deben ser fortalecidos y deben tener el mismo nivel de la democracia electoral, de la democracia participativa y de, por supuesto, estar en igualdad de condiciones la democracia comunitaria con las otras dos formas de democracia, tanto la participativa como en la electoral. Yo creo que, a pesar de todos los candados
y a pesar de todas las trampas de este decreto de reforma constitucional para establecer la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, hay posibilidades. Yo creo, y con esto voy a terminar, hay posibilidades de creación normativa, hay posibilidades de ponernos del lado de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, creo, y muchos compañeros de Morena y compañeras de Morena con las que he hablado, me han insistido, por ejemplo, en la figura del amparo social, para proteger derechos sociales, económicos, culturales, ambientales en la Ciudad de México, para garantizar los procedimientos de consentimiento previo, libre e informado a los pueblos originarios de la ciudad. También hay posibilidades para plantear, por ejemplo, las acciones populares de inconstitucionalidad que existen en muchos países de América Latina, como en Colombia. Por ejemplo, imagínense si tuviésemos esto, una acción popular de inconstitucionalidad, donde cualquier ciudadano, no 10, no 5, 1, sin tener que demostrar interés jurídico, interés legítimo, basta demostrar un interés simple, pudiese promover una acción popular de inconstitucionalidad para exigir que se derogue, que se abrogue el inconstitucional reglamento de tránsito que entró en vigor en esta Ciudad de México. Entonces, creo que es posible, a pesar de todas las trampas, incluir estos mecanismos de democracia participativa, de exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos, principalmente sociales. Y termino diciendo que la Constitución de la Ciudad de México merece ser de vanguardia, merece ser progresista y merece ser de izquierda. No hay que tenerle miedo a las palabras, porque seguramente otros están pensando en una Constitución neoliberal, antipopular y antisocial, antifeminista, antipueblos originarios. Nosotros tenemos que tener en la mira una Constitución progresista y de izquierda. Muchas gracias por su atención.